Los emprendedores del reino se mantienen pese a las circunstancias. Dios desea llevarte al más alto nivel empresarial y desarrollar en ti las habilidades financieras y empresariales. Que tus proyectos sigan creciendo y perduren en el tiempo. Que sean de bendición en el reino para realizar la expansión de la obra redentora. Bienvenidos a la Noche de los Emprendedores, un tiempo para recibir entrenamiento y herramientas integrales. Reunión de emprendedores del reino desde el auditorio principal del Centro Cristiano Los Pinos, centro de la expansión del reino de Dios. Usted acá está aprendiendo cómo llevar y exponenciar su empresa a un resultado que 10 veces mayor. Así que yo le invito para que usted esté muy atento a este espacio, como siempre, darle las recomendaciones pertinentes, que primero tome toda su atención en este lugar porque cada cosa que sale de aquí es altamente valiosa. Usted saque allí su dispositivo electrónico, su agenda, su lapicero, para que pueda tomar apuntes y no se pierda nada de lo que acá va a ser impartido para su vida. Así que para este espacio, permítame presentarles a la persona, la capacitadora de esta noche, el capacitador. Él es psicólogo, especialista en ética y pedagogía, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en ciencias, orientación de la conducta y tiene un doctorado en sexología. Fundador de la clínica Centro Psicoterapéutico. Yo le pido que le regale un fuerte aplauso a Dios por la vida del doctor Johnny Marco Guevara. Doctor, bienvenido en esta noche. Buenas noches para todos. Vamos a hablar hoy acerca, dice, psicología dañada, mentes arruinadas. Cuando hablamos de psicología, muchas personas a veces decimos que la psicología no es de Dios. Eso es falso. La psicología sí es de Dios. Y ya le voy a demostrar por qué. Porque la psicología habla de comportamiento y de conducta. Yo le hago una pregunta. ¿En la Biblia habla de comportamiento y de conducta, sí o no? Amén. La Biblia habla de personalidad, de que los personajes de la Biblia tenían unas características, porque la palabra personalidad viene de máscara, es la caracterización de cada persona. Pregunto yo, ¿la Biblia no habla de características personales, sí o no? La Biblia también, la psicología también habla de lo que llamamos estímulos ambientales, ¿sí? ¿Qué es un estímulo? ¿Sí? Cuando vino el diluvio fue un estímulo, ¿sí o no? Y ese estímulo produjo una transformación de la nueva raza humana, ¿sí o no? Entonces, de eso habla la psicología. El gran problema de la psicología es que hubieron unos personajes, drogadictos, brujos, hechiceros, enredados en filosofías, crearon sus propias teorías y no reconocieron a Dios y no le dieron la gloria a Dios. Entonces, esos personajes se han determinado o los han autodeterminados como los padres de la psicología. Entonces, ese tipo de personajes malos, malvados, dañinos, son los que han dañado lo que es la psicología. Pero la psicología sí es de Dios. ¿Amén? Ahora, entonces estamos diciendo psicología dañada. Cuando hablamos de psicología dañada, ¿qué estudia la psicología? La psicología estudia la mente del ser humano, cómo piensa. La psicología estudia la conducta del ser humano. La psicología estudia el comportamiento del ser humano. ¿Qué es el comportamiento del ser humano? El comportamiento es todo lo que se observa. Todo lo que usted puede observar se comporta. Ejemplo, usted observa este atril, él se comporta. ¿Cuál es el comportamiento? Es su objetivo, su funcionalidad, ¿para qué sirve? Y la conducta tiene que ver con algo mucho más humanizado. Y usted dirá, ¿un ser humano no tiene comportamiento? Sí, pero cuando se trata del ser humano, vamos a llamarlo a eso conducta. Porque usted no dice la conducta del clima. Usted dice el comportamiento del clima. Pero cuando usted dice la conducta, usted sabe que es comportamiento, pero nos estamos refiriendo a un ser humano. Entonces, la psicología está dañada cuando, ¿qué? Cuando sus características de personalidad están actuando mal. ¿Cuándo usted actúa mal? Cuando usted dice, yo comí demasiado y en la noche no pude dormir. Entonces, esa mala conducta hace que usted tenga un problema de insomnio, que es un síntoma físico. Cuando usted tiene un mal actuar, un mal proceder, significa que su psicología está
obrando mal, que está mal. Entonces decimos psicología dañada porque está dañado, algo no está funcionando bien y tiene que ver con mi torre de control, que tiene que ver con la base de mis pensamientos. Ahora decimos mente arruinada. Cuando nos referimos a la mente, nos estamos refiriendo precisamente a su manera como usted piensa. ¿Cómo es que usted está pensando? ¿Cómo es que usted está analizando? Ahora, el pensamiento es algo que radica, yo sé que ustedes son muy estudiosos del tema almático, porque siempre estamos hablando en las iglesias de la libertad del alma, de la salvación de las almas, pero ¿qué es lo que hay en las almas? En las almas hay pensamiento, hay emocionalidad o sentimientos y voluntad. Entonces, esa voluntad es que yo digo en este momento, yo quisiera estar viendo el partido de Colombia, digo yo, pero no lo hago, yo estoy aquí. Yo digo, a mí me provoca matar a alguien, lo digo, pero no lo hago, es voluntad. Pero el hecho de que haga parte de mi voluntad, ya tengo una mente arruinada. ¿Por qué tengo una mente arruinada? Porque estoy pretendiendo hacer algo que no sirve. Ejemplo, vemos constantemente soñadores. Yo quiero poner una tienda, yo quiero hacer un negocio, yo quiero hacer una empresa, yo quiero. Y eso hace parte de su voluntad, pero nunca cristaliza absolutamente nada. Nunca hace nada de eso porque simplemente está en su voluntad, pero no es capaz de llevarlo a la conducta, no es capaz de llevarlo a la práctica. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tengo que entender? Si yo tengo una mente dañada, obviamente eso me va a crear un ambiente de dolor eterno en mi propia vida. Usted puede venir todos los días a la iglesia y le puede pasar lo que le pasaba al joven rico. Estaba dentro de la iglesia, pero estaba perdido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando dice que hacía todo de una manera perfecta, pero cuando Jesús le dijo que lo siguiera, le dio temor de dejar toda su condición material que había logrado y se llenó de miedo. O sea, tenía todo lo material, pero no tenía lo más importante, no tenía a Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona llega a mi consultorio, yo he atendido más de 50,000 pacientes. Eso para usted puede ser poco, pero eso es muchísima gente. Muchísima gente. Hay gente que tiene años de graduado y jamás ha atendido a una sola persona. Yo lo único que sé es atender gente. Y cuando las personas llegan a mi consultorio, yo lo primero que les hago esta pregunta sencilla: ¿usted quiere salir rápido o quiere demorarse? No, yo quiero salir rápido. Porque cuando a usted le van a pagar una consulta, usted va porque usted está grave. Nadie va a pagarle a un psicólogo si no está mal. Y usted no se imagina todas las cosas que yo puedo ver en un consultorio, pero generalmente los daños en el alma son los siguientes. Dale la siguiente diapositiva, por favor. Dice, características de las personas pobres. La siguiente. Dice, culpan a otros por sus finanzas. Generalmente esa culpabilidad, todo lo que es a nivel de culpabilidad, téngalo claro, siempre tiene que ver con pecado. ¿Qué es el pecado? La rebelión activa del hombre en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Los pecados, ¿cómo se forman? Yo la primera pregunta que yo les hago a las personas, ¿usted ha sido abusado sexualmente? Y me dicen, sí, no. Si esa persona ha sido abusada y no ha perdonado, va a vivir mal toda la vida, va a tener una mente dañada siempre. Segunda pregunta que le hago, ¿usted ha sido abandonado por uno de sus papás? Si me dice sí, y le digo, ¿usted le guarda resentimiento a sus papás? Si me dice sí, automáticamente esa persona, si no decide perdonar, va a tener una mente dañada, porque esa persona entra en pecado en el mismo momento que hace un juicio lógico y dice, yo tengo el derecho de odiar porque él me violó. Va a tener una mente dañada eternamente. Yo tengo el derecho de odiar porque él me abandonó. Va a tener una mente dañada toda la vida. Tercera pregunta. Le digo, ¿usted fue maltratado física o psicológicamente? Si me dice sí, y yo le pregunto, ¿quién te maltrató? Y me dice un tío, un amigo, mi papá, mi mamá. Y si esa persona no decide perdonar, va a tener una mente dañada toda la vida, porque él va a echarle la culpa al violador, va a echarle la culpa al que lo abandonó, va a echarle la culpa al que lo maltrató. Y él siente que desde esa lógica humana, porque el mundo te enseña a odiar y te dice, tú tienes toda la razón, te pegaron, pega, te mataron, mata, te maltrataron, maltrata. Y generalmente usted analiza características de los abusadores sexuales o de los violadores.
generalmente han sido personas abusadas y violadas. Y como ese patrón está ahí, hay millones de neuronas al servicio de esa creencia, crea un patrón. Entonces esa persona algún día sale y hace exactamente lo mismo. Cuarta pregunta que le hago. ¿En tu casa hubo pobreza extrema? Sí. Y empiezan a llorar de la rabia de esa pobreza. Si esa persona no decide emanciparse de ese dolor, va a tener una culpa, siempre va a culpar a otro. Que fuimos muy pobres, que la realidad del país, que Petro, que la situación, todo el mundo va a ser culpable. Y le va a echar usted la culpa a todo el mundo. Entonces usted va a ser pobre toda la vida. Yo quiero que usted le pregunte al que está a su lado y dígale, ¿usted le echa la culpa a alguien de su realidad de vida? Pregúntele. Pero pregúnteselo bien, con autoridad. ¿Usted le echa la culpa a alguien de su realidad de vida? Entonces, si usted le echa la culpa a alguien, quiero que sepa que usted va a ser pobre. Es más, la condición de pobreza, yo conozco empresarios que tienen mucho dinero, pero jamás han perdonado esos rollos de su vida y tienen una vida miserable. Muchas veces este espacio es un espacio tan especial porque me permite ser emprendedor. Ser emprendedor es algo extraordinario. Hoy en día esa palabra está de moda, pero eso ha existido toda la vida. Una persona que emprenda, eso es espectacular. Pero si usted tiene un corazón con una mente dañada, usted va a tener siempre dificultades. Entonces, son personas que logran muchas cosas en su vida, pero toda la vida le echan la culpa a todo el mundo de su rollo. Entonces, mientras usted viva de esa manera, usted va a vivir de una manera miserable. Usted va a vivir como un desgraciado, en el buen sentido de la palabra. Usted desgracia su vida porque no decide hacer uno de los regalos más hermosos que Jesús le pueda dar al ser humano, que es perdonar. La parábola de los dos deudores lo habla bien claro y lo dice: si tú no perdonas, serás entregado en manos de los verdugos, en manos de situaciones emocionales que van a crear oscuridad en tu propia mente. Y tienen un solo nombre y se llaman demonios. Si tú no perdonas, tú vas a ser infeliz toda la vida. Y si tienes ahí alguien que el Espíritu Santo te está recordando, al cual tú le guardas resentimiento, es el día especial para perdonar. Porque hay palabras de Dios que son extraordinariamente habilitantes. Dice la Biblia así de una forma tan sencilla en San Juan capítulo 14, que no tengamos ningún tipo de ansiedad, que creamos en Dios y que creamos en Él. Entonces ese versículo es habilitante. Tú dices, tú no me estás diciendo, Dios, que no tenga ansiedad, pero yo siento ansiedad cuando recuerdo a mi violador, yo siento ansiedad cuando recuerdo a mi maltratador, yo siento ansiedad cuando recuerdo mi pobreza extrema, yo siento ansiedad cuando recuerdo a las personas que me abandonaron. Si tú decides perdonar, porque el perdón es una decisión, si tú decides hacerlo, te lo puedo asegurar que automáticamente en esa mente ya no le vas a echar la culpa a nadie, porque el hijo pródigo, para poder haber sido libre y llegar a la luz, se arrepiente, reconoce públicamente que había pecado en contra de Dios y en contra del cielo, lo reconoce, y cuando hay ese reconocimiento, hay esa transformación y regresa a su casa y es bendecido con todo lo que usted y yo ya sabemos. Pero mientras no haya un reconocimiento, no va a pasar absolutamente nada. Usted va a deambular por la iglesia todos los días, pero su vida es una vida llena de miseria porque usted está odiando, y odiar es echarle la culpa a los demás y no aceptar nuestra realidad para poder salir adelante. Yo llegué a este país arreglando ollas de presión y hoy en día tengo un título. ¿A qué se debe eso? A que yo no le eché la culpa a mi realidad, no le eché la culpa a que mi madre no me pudo dar de estudio, no le eché la culpa a la sociedad, no le eché la culpa a nadie, pero si me hubiese quedado ahí, todavía viviría arreglando ollas de presión por las calles porque ese era mi trabajo. Entonces, ¿qué tiene que entender usted? Su realidad puede cambiar en el mismo instante que usted trae la luz, que es el propio Jesús, pero perdonando. Tiene que perdonar, si no usted va a vivir echándole la culpa siempre a los demás. Siguiente, por favor. No creer en sí mismo. Cuando las personas han sido víctimas de todo lo anterior, porque eso va concatenado, automáticamente usted va a tener problemas de autoconcepto. La palabra autoconcepto es una palabra compuesta. Auto, que significa características, y concepto, que es la información que usted tiene de sí mismo. Un ejemplo, usted tiene un vehículo
un automóvil. ¿Cuáles son las características? Usted dice, pues es un Mazda 2, es color rojo, tiene un motor 1600, y usted empieza a caracterizar. Esas son sus características. ¿Y por qué se llama concepto? Que es el concepto de sí mismo. Entonces, cuando yo tengo un concepto de sí mismo, eso es lo que va a desprender la palabra autoestima. Auto, mis características, y estima, el valor que yo le doy a mis características. Por decir algo, nos han enseñado la sociedad, el mundo, de que la mujer atractiva es 90, 60, 90. Eso no es cierto. Pero como usted se lo cree, usted automáticamente empieza a sentirse mal consigo mismo porque usted va en contra de los estándares que este mundo le impone. Y usted empieza a sufrir. Hombre atractivo, mono alto de ojos verdes. Imagínense, yo soy negro, parezco un chulo, entonces soy feo. Para nada. Si usted me ve feo es su problema. Yo no me veo así. Yo me veo como Dios me ve, porque la Biblia dice que cuando Dios vio mi embrión, tomó y empezó a tocar mi embrión y no hizo que faltara ni un solo detalle. O sea que si Dios me hizo a su imagen y semejanza y Dios es perfecto, yo soy una criatura perfecta creada por Dios. Dígale que está a su lado, no sé qué estás pensando de ti, pero tú eres una criatura creada por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una creencia negativa de sí mismo, yo no voy a triunfar. Digamos que usted va a hacer un negocio con otros empresarios y usted siente que su nariz es desagradable, entonces usted ve a esas personas así, tapándose la nariz, o se voltean así, o no me tome esta foto porque estoy perfecto. No, nada que ver. Creer en Dios, si usted cree en Dios, usted le da vida a la palabra cuando usted la cree de verdad. Dios me hizo así. Ahora, una cosa es una cosa. Si usted no come, sino que traga, en el buen sentido de la palabra, porque es la verdad, o sea, la alimentación tiene un proceso. ¿Y cuál es el proceso de la alimentación? El proceso mecánico, que son las muelas. El proceso fisiológico, que es la saliva. Y el proceso químico, que son los jugos gástricos que están dentro del estómago, que ayudan a la desdoblación y a la transformación de los alimentos. Pero resulta ser que como usted come con ansiedad, usted ni mastica, ni disfruta los alimentos, sino que de aquí para acá se llama tragar. Entonces, cuando usted traga exageradamente, usted lo que va a empezar es a hacerse daño porque el estómago no está en condiciones de todo ese alimento que no ha sido bien trabajado con las muelas y llega al estómago, pues no alcanza a digerirlo todo y eso se vuelve en grasa y va armando un gran tejido adiposo y resulta ser que usted ve ese grasero acá, pero es producto de que usted se alimenta mal. Dígale que está a su lado, ¿usted come bien o come mal? Pregúntele. Entonces, usted empieza a tener una visión de sí mismo negativa y cuando usted no se ama y usted no se valora, usted va a estar en serios problemas. Entonces, algo muy fundamental para que usted no sea pobre es que usted tiene que empezar a valorarse así como Dios lo hizo. Yo puedo querer muchísimo a una persona, admirar muchísimo a un ser humano, pero yo jamás voy a ser ese otro ser humano porque Dios me quiere así como me hizo. A veces admiramos a alguien porque habla inglés, entonces yo ya quiero hablar como esa persona. No, usted tiene que hablar con su acento, usted es latino. ¿Por qué razón, si usted nació en Antonia Santos, usted tiene que querer, porque ama mucho al pastor Satirio, hablar como brasilero? No, usted es usted. Me hago entender, yo admiro a las personas por sus cualidades, por sus logros. Pastor Satirio es una persona extremadamente admirable, sí, pero él es el pastor Satirio, siempre va a ser el pastor Satirio y usted siempre va a ser usted. Yo admiro las cualidades, los dones, los talentos, la llenura del Espíritu Santo, eso lo anhelo, porque el deseo de Dios es que todos tengamos eso, pero yo tengo que entender que yo soy yo y la otra persona va a ser siempre la otra persona. Dígale que está a su lado, ¿usted está entendiendo? La siguiente, por favor. No quieren aprender. Mire, uno de los grandes problemas de los empresarios y terminan frustrados es porque no quieren aprender. Montar empresa es supremamente complejo y paradójico. ¿Por qué? Porque resulta ser que usted tiene que saber de muchos temas que son importantes, como cuál, debe de saber de ventas, debe de saber de proceso.
usted debe saber de procedimiento, usted debe saber de contabilidad, usted debe saber de rutas tributarias, y usted debe saber de transformación de su negocio, y usted debe saber de trato para los seres humanos, y usted debe saber de resiliencia, de un sinnúmero de valores que son supremamente necesarios. Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que hay personas y empresarios que hacen todo eso y se vuelven expertos, pero tienen un gran problema, que se vuelven expertos en sus temas y terminan totalmente separados y apartados de Dios. Esas personas corren el riesgo, ojo, de volverse borrachos, infieles, drogadictos. Les encanta adicciones como la cocaína, y se los estoy diciendo porque los tengo en consulta. Eso es lo que yo trato a diario en consulta. Y son empresarios exitosos. Entonces, ¿qué ocurre? Son exitosos, saben de todo, pero a veces lo que no están entendiendo es que Dios no está tan interesado en el tema del concepto de lo que es la empresa. No es que Dios no quiere que usted prospere. El deseo de Dios es que prosperemos, y la palabra bien claro lo dice. Pero ¿qué ocurre? Cuando el empresario se aparta de Dios y no entiende que Dios está interesado en su corazón, porque Dios quiere bendecir en su empresa a través de esa persona que obedece a Dios. Si usted lee el libro de Ezequiel, capítulo 18, ese libro dice: si un padre es honesto, guarda la ley de Dios, es correcto, trata bien a sus empleados, tiene honestidad, es buen padre, es buen hijo, es honesto en todo aspecto, esa persona ciertamente vivirá. Pero si esa persona mañana tiene un hijo y ese hijo no guarda la ley de Dios, es deshonesto, no trabaja bien, no es correcto, no paga su diezmo, no paga su tributo, falta en todo, pues esa persona ciertamente morirá. ¿Y de qué muerte estamos hablando? Pues de esa muerte espiritual que tenemos los seres humanos cuando no hacemos lo que es correcto. Entonces, por esa razón se hace necesario que yo tenga que querer aprender, pero yo tengo que aprender pegado y ligado a las cosas de Dios. Yo conozco personas que saben muchísimos de temas empresariales, son expertos, pero esas mismas personas, como se colapsan de tanto estudio, de tanta información, usted los ve después, no pueden dormir, tomando antidepresivos, tomando ansiolíticos y con deseos de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque el síntoma de estrés es tan terrible que empiezan a hacer este tipo de síntomas. Usted ahí en su mente va a decir lo siguiente. No sé si se acuerda cuando decía, sí señor, usted va a decir ahí en su mente lo siguiente. Si usted constantemente tiene los siguientes síntomas físicos. Primero, vive con constante dolor de cabeza. Analice. Vive con constante problema de insomnio, no puede dormir. Tiene problemas alimenticios, come demasiado, hay días que no come. Le duele la espalda, le duele el cuerpo, tiene problemas de taquicardia. Si esos síntomas los tiene constantes, usted tiene que arrodillarse y decirle, Señor, algo no está bien en mí. Porque si el Señor me está diciendo que Él es mi gozo y Él es mi paz, y yo estoy experimentando todos los síntomas físicos, algo está mal en mí. Está lleno de información, ha aprendido muchísimo, sabe muchísimo, pero tiene todos esos síntomas diarios. Síntomas emocionales, lo siguiente, los síntomas emocionales que esa persona experimenta. Si usted está experimentando lo siguiente: llanto, llora sin razón justificada, depresión, ansiedad, ira, culpa, enojo y a veces deseo de quitarse la vida, y uno dice, ¿y eso ocurre en la iglesia cristiana? Sí ocurre, porque yo los tengo en mi clínica como paciente. Llegan con esas características. ¿Por qué? Muchas veces son excelentes, saben muchísimo, pero dejan lo más importante, que es su intimidad y su relación con Dios. Síntomas emocionales. Vamos ahora a los mentales. Si usted constantemente vive con fijación, ¿qué es fijación? Que usted tiene un problema y todo el día piensa en solo problema. Eso es fijación. Si usted cuando tiene un problema se siente como encerrado en un cuarto y está cerrado bajo 1000 llaves y usted siente que ese problema nunca va a salir, se llama bloqueo mental. Si usted vive con muchísima preocupación exagerada, significa que no está trabajando algo bien en su mente. Si usted constantemente se le empiezan a olvidar las cosas, va manejando desinterés y empieza usted a manejar como esa angustia. Si usted tiene todos esos síntomas mentales, usted está mal, usted está en
problemas. Entonces, si usted le está pasando eso, llegó el momento que usted tiene que decir, hey, algo tengo que hacer, tengo que parar. Y nosotros los cristianos tenemos la gran ventaja, tenemos las herramientas más extraordinarias, pero tenemos que creer en ellas, ¿como cuáles? La oración, la adoración, el ayuno, la vigilia, la búsqueda, el estudio de la palabra. Esas cosas son transformadoras. Ejemplo, la psicología está llena de un sinnúmero de teorías psicológicas. Yo me las sé todas de memoria porque yo fui buen estudiante. A mí me gustó estudiar lo que estudié. Esos títulos a mí no me los regalaron. Pero ¿sabe una cosa? Hay muchísimos psicólogos que se sientan con sus pacientes y se fundamentan en sus teorías. Teorías fundadas por coqueros, por drogadictos. No, yo me fundamento en lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque los cristianos a veces dicen, no hablamos de investigación. Eso allá afuera la gente habla de investigación. Quiero que sepa que si usted es un estudioso de la Biblia, usted es uno de los más grandes investigadores. ¿Y sabe por qué? Porque resulta ser que la psicología nace de la religión y de la filosofía. Y la religión y de la filosofía arrancan de lo que es la palabra de Dios. Entonces yo hago una pregunta, ¿yo para qué me voy a demorar tanto en teorías filosóficas? Pues me voy directamente a la palabra. Entonces usted cuando esté estudiando un tema, generalmente los pastores ¿qué hacen? Van a hablar sobre el amor. Entonces ¿qué hacen? Van a hablar sobre el amor y empiezan a citar, a buscar en las concordancias bíblicas cómo fundamentar, hablar sobre el amor. Eso es la investigación, exactamente lo mismo. Pero resulta ser que hay gente allá que habla de doctorado. No, es simplemente lo que hacen es citar. Pero la gran diferencia es que usted está citando la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿será que habrá fundamento más extraordinario que ese? Si la Biblia lo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesús. Entonces usted tiene que aferrarse a eso. La psicología es extraordinaria, pero cuando usted entra en cosas que sean significativas. Ya, pastor, yo estoy como, ya estoy para terminar, ¿sí? Bueno, ya para terminar, qué pena. Voy a terminar con este testimonio. Una mujer millonaria, rica, con muchísimo dinero, estaba viviendo en otro país. Y de repente su esposo empezó a meterse, yo no entiendo cómo un cristiano ahora vive que haciendo meditación y haciendo yoga. Medite, sí, pero en la palabra de Dios. Esta mujer empezaron a hacer meditación y meditación. Bueno, entró en un mundo de drogas terriblemente adicta totalmente a la cocaína. No sé quién le habló por allá a su esposo, lo cierto es que ella llegó aquí a terapia. Y llegó aquí a terapia, ¿y qué hice yo? Yo lo que hice fue hablarle de Dios y le compartí de Dios. Y le dije algo especial que para mí ha sido uno de los regalos más extraordinarios que he entendido de parte de la palabra. Cuando Jesús tiene un encuentro personal con Nicodemo, le dice, todo aquel que es nacido de nuevo, o sea, es lleno del poder del Espíritu Santo, pero dice que todo aquel que está lleno del poder del Espíritu Santo dice que es como el viento, que sopla, que no sabemos ni de dónde viene ni de dónde va. Entonces dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Eso qué revelación entiendo yo? Que cuando Dios empieza a entrar en mi vida, yo digo, a mí me gustaba la cocaína, ya no me gusta. No sé cómo la dejé, pero la dejé. Yo era borracho, yo era infiel, yo era mentiroso. No sé cómo lo dejé, pero lo dejé. Eso es ser nacido en el Espíritu de nuevo. ¿Me hago entender? Entonces yo le compartí eso a esta mujer y esa mujer lleva aproximadamente más de 20 días. Y en los 20 días solo tuvo 2 recaídas. Y hoy en día me dice, no tengo ansiedad, no tengo abstinencia, porque lo normal es que tenga abstinencia. Pero como está fundamentada y es llena del poder del Espíritu Santo, no siente ya deseos para consumir y no siente ningún tipo de ansiedad. Y eso es un milagro. Pero si usted es miserable en su vida como cristiano, ¿es producto de qué? Usted puede saber muchas cosas, incluso de Biblia. Pero si usted no tiene una comunión íntima con Dios y no es nacido de nuevo, pues usted no va a sentir que va a ser como el viento, que sopla y no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Dios les bendiga. Muchas gracias. Qué información tan valiosa, cómo identificar rasgos de nuestro carácter que pueden dañarnos y afectarnos y arruinarnos gravemente. Pero usted y yo que estamos aquí en esta noche, estamos aprendiendo y eso nos hace libres en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Dele un fuerte aplauso a Dios por la vida del doctor Johnny Guevara. Muchas gracias, doctor. Excelente información. Pero diga conmigo, hay más. Diga conmigo fuerte, hay más. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios para nuestra vida en esta noche? Así que yo le voy a invitar a que usted haga un ejercicio muy sencillo, y es que vamos a poner nuestra mano en la cabeza y vamos a decir: le digo a mi mente, a mi espíritu y a mi corazón que se prepare para lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta noche. Así que yo le invito para que usted se ponga sobre sus pies y, alabando al Señor, vamos a recibir a la portadora de la palabra, Pastora Daisy Machuca. Bienvenida, pastora. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, tú lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Exaltamos, Señor, tú eres maravilloso. Gracias por esta oportunidad hermosa que tú nos das de poder estar en tu casa, de poder haber determinado venir a encontrarnos contigo, Señor. Es una cita, Dios, con el amado, es una cita que nos va a llenar de entendimiento, que nos está llenando de sabiduría para la toma de decisiones, Señor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y entendiendo que estás, háblanos. Espíritu Santo, queremos escuchar tu voz. Tú nos conoces, tú sabes nuestra necesidad. Llénanos, vacía sobre nosotros tu unción, tu sabiduría, la paz, el consuelo que necesitamos, el ánimo para poder continuar, Dios. Esta es tu noche, es nuestra noche contigo. Muchas gracias, Dios, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Tome su asiento. Y queremos hablar, o quiero hablar de la palabra de Dios en el libro de Ruth. Me decía el pastor, allá voy a ver las diapositivas, ¿no? Aquí, ahí. Bueno, gloria a Dios. Ya también, gracias. Bueno, ustedes, el pastor Wacam me decía, estamos en una serie o estamos en un tiempo donde hablamos de vida y testimonio, ¿cierto? Y yo me ponía a pensar qué personaje de la palabra de Dios me refleja o con cuál me identifico, porque cuando yo empecé a ser cristiana hace años, yo vengo de un pueblo que se llama Cucutilla y vine a estudiar a la universidad. Y yo conocí del Señor ahí, cuando tenía 17 años, empezando a estudiar en la universidad. Gracias a Dios, mi esposo, bueno, el que hoy es mi esposo, conoció primero y luego me compartió y yo llegué a este lugar. El culto de profesionales fue uno de mis primeros cultos en el que yo venía. Y yo sentía inicialmente que si yo estaba en el Evangelio, la palabra de Dios o Dios mismo me limitaba como mujer. Yo sentía que yo tenía que entonces dejar de estudiar, dejar de hacer ciertas cosas, y si me casé y tuve hijos y tuviese hijos, pues yo iba a tener que estar en la casa y tener que cambiar una serie de cosas en mi vida porque era la percepción que tenía. Pero cuando empiezo a escudriñar la palabra y empiezo incluso con mi esposo o con mi novio en esa época, empezábamos a leer historias y a mí me interesaban mucho las historias, obviamente, de las mujeres de la Biblia. Y usted que conoce Biblia y tal vez ha leído la vida de Débora, la vida de Esther, la vida de Ruth y muchas otras mujeres, a mí me motivan y me animan. Así es de que estando hablando de vida y testimonio,
pues quise compartir parte de mi experiencia cristiana, también como emprendedora, como profesional, a través obviamente de la palabra. Y el título que quise traer pues es Decidiendo con Ruth, porque creo que una de las cosas más importantes en mi vida y en la vida de cualquier persona, emprendedora, empresaria, profesional, directivo, lo que sea, es la toma de decisiones, ¿cierto que sí? Tomar decisiones no es fácil. Tomar decisiones cuando uno toma una decisión, las decisiones tienen benefactores y detractores, ¿cierto? Siempre va a haber gente que está de acuerdo con usted y siempre va a haber gente que no está de acuerdo con usted. Tome la decisión que tome. Entonces, decidiendo con Ruth, pues es lo que quiero hablar el día de hoy. Ahorita pues vamos a tomar obviamente el libro de Ruth. ¿Y por qué coloco esta diapositiva primero? Porque siempre en nuestra vida nos gustaría que fuera así, ¿cierto? Romántica. Nosotros desearíamos que montamos un negocio hoy y mañana ya está funcionando. Nosotros quisiéramos que nuestra relación con nuestros obreros, nuestros empleados, con nuestros compañeros de trabajo fuera agradable siempre. A nosotros nos gustaría que siempre estuviéramos soñando algo y que ese sueño se cumpliera, ¿cierto? Pero para llegar allá nosotros necesitamos ir tomando decisiones y eso es lo que quiero hablar hoy. Si nosotros conocemos la historia de Ruth o si usted de pronto no la conoce completamente, Ruth al final, en el capítulo 4, son solo 4 capítulos ese libro de Ruth, al final ella tiene no su sueño, pero sí la vida soñada de tal vez muchas de nosotras como mujeres y de muchos hombres de pronto, de tener un buen matrimonio, de tener una buena empresa, de tener unos hijos o un hijo influyente, ¿cierto? Porque Ruth al final se vuelve la bisabuela de David, ¿cierto? O sea que es toda una situación soñada para una persona, tener buenas relaciones, tener una gran empresa y tener una influencia positiva en su alrededor. Pero eso es el final, ¿cierto? Y es lo que soñamos. Ahora, si nos echamos para atrás, pues vamos a conocer esa historia a través de la palabra de Dios. Siguiente. Bueno, entonces acá nosotros vemos que en el libro de Ruth vamos a ver una mujer valiente, una mujer emprendedora, y el emprendimiento de Ruth empieza muchos años antes o meses antes, donde ella decide aceptar al Señor de Noemí. Ella decide que su Dios, el Dios de Noemí, iba a ser también el Dios de Ruth y que su pueblo iba a ser su pueblo. Esa es una decisión muy importante, ¿sí? Siguiente, por favor. Y acá, pues, ese libro de Ruth tuvo lugar ese relato durante el periodo de los jueces de Israel, una época de gran inestabilidad y desafíos, y ellos vivieron desplazamiento. La situación de Ruth pues, fue una situación, y con Noemí, su esposo y ella se fueron a la tierra de Moab, como lo dice la palabra, y allí pues encontraron y se fueron desplazados porque había hambre en su tierra. ¿Fue una buena o una mala decisión? Pues ahí cada uno de nosotros lo analizará. Sin embargo, ella cuando llega allá, pues el esposo de ella fallece, sus hijos años después se casan con mujeres moabitas y después sus hijos mueren. Así es de que el contexto de ellas, de Noemí y de Ruth, es un contexto de desplazamiento, de muertes, de situaciones de vida como matrimonio, pero también ellos permanecieron en el lugar de la tragedia. Luego, pues ellas avanzaron, Noemí toma una decisión y pues ya vamos a mirar qué fue lo que pasó. ¿Por qué les cuento esto inicialmente? Porque así como Ruth y Noemí vivieron situaciones difíciles y su familia, pues nosotros en este momento, en la actualidad, no vamos a hablar de que todo esté en crisis, porque realmente si nosotros balanceamos lo que pasa, pues no todo es crisis, ¿cierto? Vemos unas situaciones de desafío para el empresario, de desafío para las familias, de desafío y de
situaciones que están colocando como en riesgo la vida familiar, la identidad de los jóvenes, en riesgo la economía de los territorios. Es una realidad la que vivimos, ¿cierto? Pero no lo llamemos crisis, lo podemos llamar desafíos que estamos viviendo, ¿cierto? Que esos desafíos van cambiando. Pero ese contexto que ellas vivieron en su momento es un contexto actual. Nosotros en este momento también tenemos situaciones que nos desafían y tenemos situaciones en las que tenemos que empezar o ver qué decisiones vamos a tomar. ¿Sí? Siguiente. Entonces, vamos a ver 4 decisiones que Ruth tuvo que tomar. Y la primera, entonces ahora sí vamos a ir a la palabra. Y en la palabra de Dios vamos a leer Ruth capítulo 1, versículos del 8 al 22. Dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad y volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Aquí vemos una primera decisión, Lucas. Aquí vemos una primera decisión, y esa primera decisión es dejar sus dioses y su pueblo. Pareciera que la primera decisión fuera: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, ¿cierto? O sea, primero en la palabra nos dice que Ruth toma la decisión de aceptar a Dios y aceptar el pueblo. Pero lo primero que ella hizo en su mente, en su determinación, fue dejar sus dioses, porque no se pueden mezclar las cosas. No podemos mezclar a Dios Todopoderoso con los dioses con minúscula, ¿cierto? O sea, yo no puedo aceptar cuando todavía no he desechado. No puedo iniciar algo nuevo cuando todavía no he dejado atrás lo que me impide tener a Cristo en mi corazón, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas cosas que soltar, y esa es una primera decisión muy importante para el cristiano, pero también para el empresario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros venimos, como decía ahorita el doctor, con cosas del pasado. Tenemos creencias, tenemos también costumbres que de pronto vienen a dañarnos. De pronto, si nosotros éramos antes empresarios no cristianos, podemos venir contaminados con la corrupción, con de pronto las formas de hacer las cosas, la manera de hacer la contratación con el personal. Venimos acostumbrados a ciertas
prácticas empresariales que no están de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Y si yo no suelto eso, pues no puedo aceptar lo nuevo. No tiene sentido espiritual, ni siquiera empresarialmente hablando, tiene sentido que nosotros aceptemos algo sin soltar lo que viene con anterioridad. Otra cosa que el Señor me hablaba, porque pues vengo pensando en bastante tiempo en esta palabra, y es que a veces usted o yo podemos tener situaciones ocultas. Y yo les digo hoy, si ustedes tienen situaciones ocultas en su vida que no han pedido perdón, por ejemplo, el esposo tuvo una relación fuera del matrimonio, su esposa no sabe, está guardando esa situación en su corazón, en su mente, no ha pedido perdón, no se ha liberado, va a ser presa del enemigo. El enemigo lo va a chantajear. El enemigo, cuando usted quiera hacer algo nuevo, cuando quiera aceptar una costumbre nueva, y se venía a mi mente el versículo donde dice: a Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero ¿tú quién eres? ¿Por qué? Porque tenemos una situación de riesgo oculta y hay que soltar eso, hay que liberarnos. Las decisiones, como les decía al principio, tienen benefactores y detractores, pero también tienen consecuencias. Yo sé que si yo confieso algo para liberarme, para liberar mi mente, para poder empezar a limpiar, pues eso no va a caer muy bien, pero el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a ayudar a poder pedir perdón, a poder limpiar nuestra mente, porque si no, Satanás no lo va a dejar avanzar. Nosotros queremos la victoria, nosotros queremos tener una empresa exitosa, nosotros queremos avanzar en el ministerio, avanzar en nuestra vida personal, pero es como, se venía a mi mente como cuando, no sé si ustedes vieron la película Up, donde el Señor lleva su casita y tiene muchísimos globos, ¿cierto? Nuestra vida puede estar amarrada a pequeñas cositas, pero una pequeña cosita con otra pequeña cosita con otra van sumando y van impidiendo que nuestra vida avance, van impidiendo que nuestra vida llegue al punto que Dios la quiere tener. Así es de que hoy el Señor te dice, nosotros nos dice a todos, necesitamos empezar a mirar en nuestra mente qué cosas nosotros debemos soltar. En todas las áreas, pase lo que pase, porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Si usted no lo soluciona hoy, el día que usted esté en la cima, que esté sintiendo que va avanzando, en el día en que usted o que nosotros estemos en la victoria, va a venir Satanás a chantajearnos y necesitamos liberarnos de esas situaciones ocultas, de esas relaciones que no son adecuadas para nuestra vida. Otra cosa es revisar también nuestras asociaciones, nuestras alianzas, ¿cierto? Porque muchas veces, y lo digo por experiencia, nosotros hemos realizado varios emprendimientos, con mi esposo, con mi familia, y en algunos momentos él se asoció con diferentes personas que también conocían del Señor, ¿cierto? Pero que no se habían liberado totalmente. Y esas asociaciones, esas alianzas nos trajeron situaciones difíciles financieras, ¿cierto? Hasta el punto de que tuvimos que entrar en ley de insolvencia porque nos dejaron botados con la deuda. Y nos tocó a nosotros ponernos a pagar. ¿Por qué? Porque es el hermano, porque es esta persona, pero no se hace el análisis, la oración de buscar si esa persona realmente cumple con los criterios para ser una persona emprendedora, si realmente su vida demuestra que sí tiene ese talante de emprendimiento, porque una cosa es que sean hermanos cristianos o que sean familiares de nosotros, que los amemos porque son nuestros hermanos, porque son nuestros sobrinos, y otra cosa es que vayan a trabajar de la mano con nosotros en nuestros emprendimientos. Y cuando tienen costumbres equivocadas, cuando tienen pasados que no se han resuelto, pues es fácil que ellos vengan y contaminen también lo que nosotros estamos haciendo. Así es de que esas alianzas, esas sociedades amañadas y esas personas inadecuadas tenemos que soltarlas también, ¿sí? Y también también veía
incluso que muchas veces en nuestras oficinas los hombres o las mujeres pueden tener esa persona con la que les gusta compartir, ¿cierto? Y entonces se vuelve como costumbre tomar el café con esa persona que no es su esposo, que no es su esposa, que no es una persona de la familia, sino que es un tercero, y nos gusta compartir con esa persona, pasar tiempo, y eso va minando nuestra vida emocional. Yo prefiero, y creo que el Señor también lo prefiere, que si usted tiene esa situación, debe dejar eso atrás, antes de que se vuelva un pecado, antes de que se convierta en una situación de adulterio que venga a dañar su empresa, su familia, porque lo más importante no es la empresa. Dios no nos quiere empresarios del reino solamente para tener riqueza, solamente para tener una fuente de ingreso. Dios quiere empresarios que tengan una vida integral. Dios quiere que nuestro matrimonio funcione. Dios quiere que nuestros hijos se sientan orgullosos de sus padres. Dios quiere que nuestras vidas sean un reflejo de lo que Él ha establecido como una vida abundante. Y yo me atrevo a esta noche a decirle, si usted está en alguna situación donde se siente que su relación matrimonial o sus emociones se sienten tocadas, alguien les está moviendo el piso, es mejor salir de esa persona si es su empleado. Es mejor huir como lo hizo José. Es mejor no permitir que eso avance, porque esa primera decisión que tomó Ruth de dejar a sus dioses, de dejar sus costumbres, de dejar su familia, la dejó libre para luego poder tomar la siguiente decisión. Otra cosa, antes, la anterior otra vez, por favor. Otra cosa importante es que debemos recordar que si nosotros no dejamos todo eso atrás, no vamos a poder adoptar lo nuevo de Dios. Porque yo pensaba lo siguiente: no sé si alguna vez usted ha organizado las medias o la ropa interior, las cosas pequeñitas, y usted las acomoda, ¿cierto? Y no sé si algunos por la carrera también no la organizan, sino que agarran todo y lo meten todo en la gaveta y empujan para que quepa, ¿cierto? Eso es lo que yo veo en mi mente cuando las personas pretenden aceptar al Señor y decir que somos cristianos, decir con nuestras palabras que venimos a una iglesia, decir que queremos caminar, bendiciones, Dios te bendiga, y venimos, pero no hemos soltado nada. Agarramos a Dios y lo queremos meter en todo ese desorden de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestra mente, y pretendemos que Él se meta ahí y que el resto se quede en desorden. Eso no es posible, eso no funciona. El Señor es un Dios de orden y nosotros necesitamos vaciar esa gaveta, sacar las medias que estén rotas, sacarlas que los elásticos no funcionen más, sacar las medias del uniforme del colegio, porque ya no usamos uniforme, ya no somos niños, ya no somos adolescentes, ya no somos personas inmaduras. Hoy necesitamos entender que Dios quiere lo nuevo para ti, Dios quiere lo nuevo para nosotros, pero no podemos seguir metiéndolo a Él en un cajón donde tú no has querido sacar lo que viene dañando tu vida, tu empresa, y viene minando aún tu relación con el Señor y tu relación con tu pareja y con tu familia. Entonces, esa primera decisión de Ruth no fue aceptar a Dios y a su pueblo, fue dejar a sus dioses, dejar a su familia y dejar sus costumbres. Y eso es bien importante. Otra cosa que es importante es poder cerrar todos esos capítulos que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿cierto? Aún que no son pecado. Por ejemplo, si usted empezó una carrera, termínela. Si usted empezó una especialización, termínela. Si usted trate de cerrar todos esos capítulos, porque emocionalmente y mentalmente, cuando uno tiene cabos sueltos, la mente está abierta, tiene como unas ventanas abiertas. Cuando usted empieza a cerrar eso, empieza, incluso como decía el doctor, a perdonar, a cerrar, también va a cerrar, no solamente descansa su mente, sino también le va cerrando puertas al enemigo. Su mente se va enfocando en el principal foco que tenemos nosotros como empresarios, que es sacar adelante nuestra empresa o nuestro emprendimiento. Pero no podemos tener 1000 cosas a la vez.
Yo el año pasado, antes del mes de octubre, antes de septiembre, tenía 4 trabajos. Ganaba muy bien, pero estaba súper endeudada. Estaba bastante endeudada, estaba enrollada mentalmente, tenía un estudio en stand-by, no era capaz de graduarme, y yo decía, pero y eran muchas cosas, muchos trabajos, muchas actividades, muchas responsabilidades, casi no podía descansar porque tenía que estar respondiendo en un lado, en el otro, trabajando en mi casa, trabajando en la noche, haciendo lo que tenía que hacer. Parecía que era, podríamos decir, admirable, ¿cierto? Porque, una mujer casada, 3 hijos, esposa de un pastor, la gente podría decir, wow, ¿cierto? Pero, ¿cómo era posible tener 4 trabajos y tener muchísima deuda? No tiene sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había muchas cosas abiertas. Y empecé a cerrar, y aquí, en el culto de profesionales, yo soy la esposa del pastor de Nuevo Horizonte, en Atalaya, pero yo los miércoles me le escapo y me vengo a escuchar la palabra acá. Solo voy los miércoles allá cuando es culto de mujeres, porque pues yo soy la pastora, entonces pues debo ir a atender allá, o cuando haya alguna actividad. Pero de resto, cuando usted no me ve acá es porque me planillaron allá. Pero me gusta porque escuchar la palabra, escuchar los mensajes, escuchar el testimonio de otros hizo que yo tomara una decisión de dejar 17 años de estabilidad en la empresa donde yo era socia, donde era dueña también de esa empresa, pero que no me estaba trayendo la paz, que no me estaba dejando ni siquiera servirle al Señor como es debido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como les decía, en la noche, en la mañana, a toda hora estaba trabajando, estaba solucionando. Fuera de eso era la directora de esa empresa, así es de que era una situación donde a cualquier hora me podían estar llamando. Era coordinadora a la vez del Centro de Atención de Adulto Mayor de la iglesia. Era catedrática de la Universidad Francisco de Paula y asesoraba una clínica en temas de seguridad del paciente. Yo soy enfermera, pero no estoy en una clínica, en un piso cuidando pacientes, sino en la parte administrativa. Y yo dije, esto no puede ser, porque tengo deuda, tengo 4 trabajos, no tengo tiempo, algo me está pasando. ¿Qué pasó? Que empecé a cerrar. Finalmente tomé la decisión y tal vez algunos pensaban, pero usted está como loca, ¿cómo va a dejar la universidad que llevaba 25 años de catedrática y cómo va a dejar su estabilidad laboral en una empresa donde usted es de planta y donde es además socia y dueña? Pero el Señor me mostró que eso era lo que tenía que hacer, dejar esos 2 trabajos que eran los que me quitaban más la paz, que eran los que, sentía que ya no era lo que yo quería para mi vida. Pues en 2 semanas yo di testimonio acá. Hoy estaba endeudada, llena de trabajo, y a los 15 días había salido de la empresa con la liquidación de todos esos años y todos los ahorros que teníamos. Pagué todas mis deudas, quedé en 0 deudas, y fuera de eso el año 23, yo lo escribí en mi Biblia, es el año en el que Dios cambió mi vida, y yo soy cristiana hace más de 30 años. Pero el 23 fue el año en el que decidí dejar atrás mi estabilidad, dejar atrás en lo que yo creía que estaba mi fuente, en lo que yo creía que yo me estaba desarrollando. Y era una locura para muchos porque era lo más estable que tenía. Pero hoy puedo decirles que cuando tomamos esa decisión de dejar atrás lo que para nosotros puede ser un Dios, lo que para nosotros puede ser, mis costumbres, mi estabilidad, lo que yo conozco, lo que yo sé hacer, pues yo estoy atada a eso, estoy atado a eso. Pero cuando yo decido cerrar ese capítulo, cuando yo decido dejar atrás, y el Señor hoy te está diciendo, mira eso que no te está dejando avanzar, que tú crees que es tu estabilidad, que es lo que te está produciendo. Incluso nosotros mismos, nuestro conocimiento puede ser esa atadura que nos amarra a esas maneras de vivir y que no nos dejan tomar lo nuevo del Señor. Porque uno podría decir, yo miraba ahorita pues la hoja de vida del doctor y yo decía, Dios mío, qué hermoso lo que Dios le ha permitido poder estudiar, ¿cierto? Y uno podría decir, yo tuve la oportunidad de graduarme de magíster, de maestría de gerencia de empresas,
Lo logré después de 7 años y para mí eso era, lo máximo, ¿cierto? Pero me salí de la universidad en donde sirve el título S, ¿cierto? Para poder subir. Así es de que todo lo que yo hice para ese lugar no era lo que Dios quería para mí. Y hoy que ya dejé eso, estoy experimentando lo nuevo de Dios para mí. Y es lo que el Señor quiere, que empieces a cerrar, a liberarte, a no permitir que Satanás te chantajee, a no permitir que Satanás te extorsione con tu pasado. Libérate, el Señor necesita y el Señor quiere que tú te liberes. Y yo sé que si el Señor hoy te está diciendo que te liberes, que pidas perdón, es porque el Señor ya va a establecer los pasos y las maneras para que esas personas a las que tú le vas a pedir perdón, te puedan perdonar. Porque de otra forma no vas a poder crecer en lo nuevo del Señor. Siguiente. La segunda decisión que Ruth tomó, entonces ahora sí fue, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y ella, ¿qué es lo que pasa ahí? Vamos a leer en Ruth capítulo 2, del versículo 2 al 6. Dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ella decidió ir en pos del Dios de Noemí y las costumbres de Noemí. ¿Qué me muestra a mí este versículo? Que ella estuvo observando. Ella estuvo observando cómo se movían las hijas de Dios, cómo es que funciona el ser cristiano, porque nosotros realmente a veces decimos, sí, Señor, yo te acepto, pero no acepto tus costumbres. No acepto tu forma de negociar, no acepto, vengo a la iglesia, tomo lo que me parece, lo que se alinea con lo que yo tengo, meto a Dios en el cajón de la ropa mezclada y tomo solo esa parte. Pero ella no, ella, es más, si ella aún se vistiera y actuara y todo como moabita, pues vos no hubiera tenido que preguntar quién es esta joven. Pero como no la reconoció como moabita, pues preguntó quién era. ¿Por qué? Porque ella empezó a ser y a parecerse como las hijas de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nuestros negocios, nuestro lenguaje, nuestra forma de actuar, hasta nuestra forma de vestir, nuestra forma, todo. Nosotros, como dice el dicho, no solo debemos ser la esposa del presidente, sino parecerlo, ¿cierto? No solo debemos ser hijos de Dios, sino parecerlo. Y no me refiero al atuendo externo, me refiero a todo, a nuestras reacciones, a nuestra manera de hacer las cosas, a nuestra manera de negociar. Ella se dio cuenta que las hijas de ese lugar iban y recogían espigas y que la palabra de alguna manera decía que el pueblo tenía que ser hospitalario con ellas, y ella pidió el permiso, la autorización, y fue y ejecutó como lo hacía el pueblo. Hoy el Señor nos está haciendo ese llamado de atención. No solo me acepten a mí, yo tengo una carta, yo tengo una constitución, yo tengo un reglamento interno, y ese reglamento se llama mi palabra. Y si ustedes quieren, si yo quiero que mi empresa, la que tengo hoy con mi esposo, que de hecho se llama Romagro, mi esposo es odontólogo, yo soy enfermera, pero nuestra empresa se llama Romagro porque es en el campo. Tenemos una finca y producimos y estamos empezando a producir productos allá. Salí de una estabilidad con 10 socias más, con muchos profesores, compañeros, para venir a asociarme con mi esposo, y eso ha sido maravilloso. No sé cómo lo hemos logrado, pero ya llevamos 3 años y el año pasado que tomé esa decisión me dediqué de lleno a acompañarlo en ese proyecto ahora familiar.
Y nosotros tenemos muchas cosas para poder seguir las costumbres de Dios. Tenemos la palabra, tenemos la enseñanza del pastor en los diferentes cultos, tenemos testimonios de los hermanos que nos enseñan cómo es que se actúa en un emprendimiento cristiano, ¿cierto? O sea, tenemos todo, no solamente tenemos la observación, no solamente tenemos lo que nos cuentan, tenemos también la palabra y como decía el doctor, tenemos la oración, tan bonito que es cuando usted ora al Señor y usted dice, Señor, ¿por dónde me meto? ¿Por la derecha? ¿Por la izquierda? A veces usted no escucha nada y le toca meterse por la calle del medio sabiendo que por donde usted tome la decisión, pues ahí van a haber situaciones fáciles y situaciones difíciles, pero tenemos de dónde agarrarnos, pero muchas veces nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra y salimos y seguimos haciendo lo mismo, actuando de la misma manera, a la manera del mundo, a nuestra propia manera, y nos seguimos golpeando y seguimos estresándonos y seguimos teniendo ansiedad. Y hoy que tengo solamente en este momento, gracias a Dios, soy la coordinadora de los proyectos sociales del Centro Cristiano y seguí asesorando la clínica que estaba. No tengo estabilidad en el sentido laboral, que tenga un contrato a término indefinido, pero tengo estabilidad emocional, tengo tiempo para servir al Señor, puedo moverme, puedo decidir, cuando hablo me escuchan, cuando tengo mi opinión la puedo dar con libertad porque nadie me dice que no, porque mientras estaba en la universidad era un mundo en donde habían otros pensamientos y mi voz en algunas ocasiones se callaba, y cuando estaba en la otra empresa con las otras socias yo podía decir algo, pero las otras personas podían decir no, porque es evangélica, pero aquí se hacen las cosas así, porque así llevamos no sé cuántos años y no sé qué tata. Acá estoy en un medio cristiano con un pensamiento cristiano, donde mi pensamiento cristiano es válido, donde puedo ayudar a que los proyectos sociales podamos seguir haciéndolos para que el pastor siga llevando alimento a la zona de Cúcuta y con todo lo que nosotros podemos realizar como centro cristiano. Entonces, no tengo deudas, solo tengo menos trabajo, tengo menos estrés, menos ansiedad, imagínese eso, ¿cierto? Entonces, soltar lo que nos ata, soltar los dioses y las costumbres para tomarlo de Dios vale la pena. Siguiente. La tercera decisión que Ruth tomó es ser diligente, ¿cierto? Y lo vamos a ver en el capítulo 2, versículo 7. Dice: y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espicar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Y para no leerlo todo, dice que ella no solamente espigó hasta el final. Booz le dijo a los empleados: suéltenle más espigas para que ella recoja, porque le reconocía lo que ella había hecho con su suegra Noemí, de cuidarla y de no dejarla sola, y Dios le había permitido tener ese reconocimiento. No solamente espigó, sino que desgranó las espigas. Cuando llegó ella hubiera podido decir: yo espigo y mi suegra que desgrane, mientras yo descanso, porque esto es un trabajo de dos, no sé qué. No, ella fue diligente, ella hizo un poco más, ella no descansó, ella avanzó, ella hizo lo que tenía que hacer. Ella también obedeció, guardó respeto, terminó el trabajo, guardó comida para su suegra. La palabra de Dios dice que ella guardó de lo que le dieron durante el día y se lo entregó a la suegra. ¿Será que la suegra no tenía por allá alguna prima que le diera comida? De pronto sí, pero eso no era el problema de Ruth. Ruth quería ser diligente, Ruth quería hacer más y más por su suegra y poderla sustentar. Ella, por esa actividad, se ganó el favor de los demás, se ganó la admiración, el reconocimiento de los jefes, de los empleados, y cuando nosotros hacemos eso se obtienen mejores ganancias. Así es de que tenemos que ser diligentes, tenemos que hacer más, tenemos que, no porque yo ya soy el dueño o porque soy emprendedor, pues ya no voy a hacer más.
Nosotros a veces nos reímos con mi esposo, él dice, no, yo estoy cansado de ser de tener jefe, aunque él siempre ha sido independiente. Mejor voy a montar un emprendimiento para descansar. Y soltamos la risa porque no hemos parado. Y hay días buenos y hay días malos y hay días que pasan cosas que uno dice, pero ¿esto de dónde salió? ¿Cierto? Pero tenemos que seguir siendo diligentes. Este versículo de Job, capítulo 22, versículo 28, me encanta. Yo creo que ese es mi versículo. Determinarás una cosa y esta te será firme. Yo pienso de mi Señor que cuando yo tomo la decisión y doy el primer paso, Él abre sus herramientas para bendecirme, para ayudarme, las personas, los libros, las páginas. Es increíble. Usted se encuentra con la persona y la persona le dice, usted necesita bolsas plásticas, y usted se encuentra con un amigo y le dice, ¿qué hubo que está haciendo? Estoy vendiendo bolsas plásticas. ¿Qué? Porque si tú determinas, el Señor te abre, el Señor te ayuda, el Señor te muestra lo que tienes que hacer. Y la última decisión que Ruth tomó fue, y esta también a veces nos cuesta, es aceptar los planes de Dios. Yo no sé por qué a nosotros nos cuesta. Es como que el Señor nos quiere bendecir y nosotros como que para un lado, para el otro, ¿cierto? Nos dicen, como que sentimos que no lo merecemos. Sentimos que no es para nosotros, sentimos que ¿cómo va a ser posible que Dios a mí, una mujer moabita, que decidí dejar todo por allá y venirme? O sea, ¿cómo puede ser posible que vos, que es una persona aquí adinerada, quiera redimirme y quiera casarse conmigo? ¿Y cómo podrá ser posible que Dios quiera que yo sea una mujer que ni siquiera soy israelita, que yo sea la bisabuela del rey David y del cual después van a ser Jesús el Salvador del mundo? O sea, como que nosotros no aceptamos. Yo creo que Ruth ni pensaba en eso. Yo creo que Ruth solamente vivía agradecida con el Señor. Yo creo que Ruth simplemente, si le decían sí, ella estaba feliz y lo disfrutaba y simplemente veía la misericordia y la gracia de Dios sobre su vida. Pero muchas veces a nosotros nos cuesta eso, ¿cierto? Nos cuesta, si nos dicen hasta para un grupo bíblico, un devocional. No, eso mejor no, porque es que no, yo soy indigno de que vengan aquí a mi empresa. No, es que yo yo no puedo abrir las puertas de mi casa porque no, terrible. Vamos a evangelizar. No, yo soy pecador, ¿cómo se le ocurre? Pero es tiempo que nosotros aceptemos las cosas de Dios, aceptemos lo nuevo, aceptemos que Dios sí quiere cambiar nuestra vida, que Dios sí quiere intervenir en nuestra empresa, que realmente Dios sí quiere que su vida sea protagonista en este tiempo. Dios sí quiere que su empresa sea un pilar misionero. Dios sí quiere que su hijo vaya a las naciones. Dios sí quiere que su hija aprenda otros idiomas, que sea profesional. Dios sí lo quiere, pero tenemos que aceptarlo. Yo tengo un hijo en África, imagínense, mi hijo mayor se casó y trabaja en la República Democrática del Congo. Y porque él aprendió inglés, aprendió francés, es cristiano, allá le sirve al Señor, trabaja en una empresa, una ONG cristiana que hacen proyectos allá y allá está. Y yo no, porque no, pero yo no lo merezco, yo soy de un pueblo. ¿Cómo se le ocurre que una mujer que viene de un pueblo a estudiar aquí a la ciudad, que tiene un hermano sacerdote, un tío sacerdote, un primo sacerdote, que cuando yo decidí ser cristiana, el pueblo me dejó de hablar, mi mamá no me miraba, todo porque yo había cometido la mayor traición? Pero hoy mis 3 hijos son cristianos, son profesionales, les sirven al Señor. Mi esposo, 30 años, me ha aguantado, parece que me quiere, y no lo merezco. No, Dios tiene misericordia. No estamos hablando de merecer, pero si tú no aceptas el propósito de Dios, si tú no aceptas que Dios quiere usarte, si tú no aceptas que Dios quiere que tu empresa sea importante, que dé alimento al norte de Santander, si tú no aceptas que tu empresa va a ser una alacena para las situaciones que Dios esté permitiendo en un futuro o en el presente, ya sabemos que Dios nos va a guardar a nosotros, pero ¿qué tal si nosotros somos
parte del plan de salvación de Dios. ¿Qué tal si el Señor ya escogió tu empresa para poder proveer insumos para cualquier situación que se presenta? ¿Qué tal que el Señor esté pensando en ti para tener alimento espiritual, para tener alimento emocional, para poder responder? ¿Qué tal que el Señor no hubiera preparado al doctor como lo preparó para sostener empresarios, para sostener personas cristianas? ¿Qué tal que yo no me hubiera preparado para la profesión que tengo? Yo soy la primera mujer de mi familia y con mucha dificultad mi papá luchando con mis tías porque fui la primera mujer que vino a la universidad. Mis tías no lo podían creer, no se lo permitían, era un ataque porque cómo se le ocurría que una mujer iba a ir a la universidad, y eso que no estudié ingeniería civil sino enfermería. Donde hubiera estudiado ingeniería civil, mejor dicho, porque era la otra carrera que me gustaba. Pero él lo hizo. Y entonces ahora, ¿yo cómo voy a decirle, no, Señor, no merezco esto, no merezco estudiar, no merezco que mi esposo me ame, no merezco que mis hijos estén? Sí, porque es Dios el que te lo está colocando. Y no tengamos temor, porque si el Señor pone riquezas en tus manos es porque tú vas a ser capaz de administrar esas riquezas. No te vas a perder, no te vas a meter en problemas con la riqueza, porque estás aquí, estás en la casa de Dios, del que te ama, del que quiere bendecirte. Entonces, sin miedo, tomemos decisiones, porque el Señor sí quiere bendecirte. Suelta lo viejo, suelta lo que no te deja andar y prepárate para lo nuevo del Señor y para ser protagonista, para ser bisabuela del que va a rescatar a Colombia, para ser la abuela de la persona, de un ministro, para ser la abuela de un profeta, para ser la mamá de alguien importante, porque ese es nuestro Dios y Él nos quiere decidiendo bien. Ponte de pie y vamos a orar al Señor con el corazón. Padre amado, gracias, Señor, por este momento, porque tú eres tan bello, tú eres tan hermoso, Señor, y has puesto dignidad en nuestra vida. Nos has levantado el rostro, nos has limpiado de todas esas cosas feas que teníamos, esa sangre, esa suciedad con la que veníamos, esos pasados de idolatría, esos pasados de brujería, esos pasados en los que tomábamos malas decisiones de adulterio, de fornicación, de hacer negocios inadecuados, Señor, en tomar decisiones inadecuadas. Y hoy quieres que soltando y estando vaciados, Señor, tú vengas y llenes nuestra vida. Y aquí estamos para que nos llenes de lo nuevo. Sí aceptamos, Señor, que nos metas en el plan de salvación. Sí aceptamos poder ser emprendedores del reino. Sí aceptamos ser dueños de empresas. Sí aceptamos tener las riquezas para sostener ministerios. Sí aceptamos llevar pan al mundo. Sí aceptamos ser alacenas para cualquier situación que tú quieras y tengas permitido para el país. Sí aceptamos que nuestra familia se entrega a ti. Si aceptamos que nuestro conocimiento tú nos lo has dado, si aceptamos, Señor, que en ti podemos ser mucho más. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Levante sus manos y cánteselo al Señor por un momento. Quieren algo que no veo. Tu propósito es perfecto. Es perfecto. Amén. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu propósito es mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones.
toma control de mi vida. Tu propósito ahora es mío, lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor, lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Gracias, mi Dios. Lo que tú tienes para nosotros es mucho mejor. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Gloria al Señor. Tome su lugar, por favor, tome asiento. Qué bendición. ¿Cuántos se sienten bendecidos por Dios? Qué bendición. Gracias al doctor Johnny por su participación. Qué bendición poder escuchar el mensaje, la enseñanza, la instrucción y el testimonio de la pastora Daisy también, que nos bendijo en gran manera. ¿Usted cree que es posible? ¿Usted cree que es posible también pagar todas las deudas? ¿Cierto que sí? Claro que es posible. Vamos a servir al Señor. Vamos a pedir a nuestros servidores. El pastor Carlos está aquí con el datáfono. Si usted requiere de este servicio de datáfono, solamente levante la mano y con mucho gusto el pastor se va a acercar donde usted se encuentra. Tome su sobre y vamos a preparar nuestra ofrenda, nuestro diezmo para el Señor. Y quiero compartir con usted de ahí mismo del libro de Ruth. Del mismo libro de Ruth hay algo maravilloso, muy lindo. ¿Sabe usted que Dios no se queda con nada? Dios es un Dios de recompensa. ¿Sí sabía eso? Él no se queda absolutamente con nada. Dios es Dios de recompensa. Y en el libro de Ruth, ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 11, 2:11 y el 12, dice la Biblia así, de esta manera, dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y aquí yo quiero resaltar esa palabra que Booz le dice a Ruth: he sabido lo que tú has hecho. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros: he sabido lo que tú has hecho. El Señor ha sabido lo que tú has hecho a favor del reino de Dios. Esa semilla que has sembrado, esa ofrenda que has dado con esfuerzo, con mucho amor, con mucha dedicación, esa bendición que has sembrado en otras personas, esa oración que has hecho, Dios la conoce. Es sabido. ¿Sabe que el Señor está hablando hoy desde el cielo a su corazón? Es sabido y conozco la oración que tú has hecho en el secreto. Así dice el Señor. ¿Y qué sucede cuando Dios conoce lo que hemos hecho para Él? Versículo 12, mire lo que viene: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y aquí hay dos palabras muy interesantes. La primera: el Señor recompense. Dios recompensará todo lo que has hecho a favor del reino de Dios. Pero hay otra palabra ahí muy interesante, que es remuneración. ¿Y qué es remuneración? ¿Es remuneración qué es? Salario del trabajo. Hay una remuneración. Lo que tú has hecho para Dios, habrá una remuneración de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes, solo por una sola cosa. Solo por una sola cosa. ¿Sabe por cuál cosa? Porque ella vino a refugiarse bajo las alas del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, miren lo que Dios hace. Solo por el hecho de confiar en Él, solo por el hecho de depender de Él, solo por el hecho de servirle a Él. Entonces el Señor dice: tendrás recompensa, pero también tendrás remuneración. ¿Cuántos pueden recibir esa palabra de parte de Dios? ¿Sí? En el nombre del Señor,
no faltará recompensa. ¿Sabe? Hay veces nosotros esperamos del reconocimiento de las personas. El ser humano es así. Pero el ser humano se olvida. Y hay veces ni agradece. Dice la Biblia que el carácter del hombre en los postreros tiempos, dice, es un carácter ingrato. Pero tenemos un Dios que todo lo sabe. Y cuando usted hace algo por alguien, el Dios que todo lo sabe y que todo lo ve, dice, aunque allá en la tierra nadie te reconozca, en el cielo hay un Dios que te bendice. Hay un Dios que te recompensa. Amén. Gloria al Señor. Vamos a servir a nuestro Dios. Vamos a darle gracias, a bendecir nuestro Dios. Levanta ahí tu ofrenda, tu diezmo, y da gracias a Dios. Y di, Señor, te doy gracias. Porque tú, mi Dios, has conocido, Señor, mi caminar. Has conocido mi vida, Señor. Te damos gracias, muchas gracias. Porque tú eres el Dios, Padre Celestial de Noemí, el Dios de Ruth, y tú eres nuestro Dios. El Dios que recompensó a Ruth es el mismo Dios que nos recompensará a nosotros. El Dios que dio remuneración a Ruth también es el Dios que dará remuneración a nuestras vidas. El Dios que vio el trabajo de Ruth, su esfuerzo, su diligencia, su sacrificio, es el mismo Dios que también ve nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, nuestra vida. Es el mismo Dios. Gracias, Señor, te damos en esta noche. De lo recibido de tu mano, damos con alegría en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Servimos a Dios cantando a nuestro Señor. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Tu propósito es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu propósito ahora es mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu propósito ahora es mío. Lo dejo en tus manos. Póngase de pie y cántelo. Úsame, Jesús. Dígaselo. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Mantenerte en contacto con el reino de Dios te permitirá seguir construyendo un proyecto sólido y así pasar al siguiente nivel con tu empresa. Si tienes una petición o si este mensaje edificó tu vida, escríbenos al número de WhatsApp 320-844-9617. Será una alegría estar en contacto contigo. Bendiciones.